Ahora sí estamos grabando. Entonces, dentro de ese programa de liberación nacional, a lo largo de los primeros 300 años de colonización, que también tuvo un componente armado y también tuvo un fuerte componente ideológico de ideologización religiosa, que fue el más efectivo. Porque para el componente armado no solo no fueron capaces de eh, esclavizarlos como pueblo, sino que tuvieron que traer a los hermanos del África, donde ya tenían siglos de esclavitud, de opresión, ¿verdad? Y de extracción de sus recursos naturales. Les fue más fácil traer a los hermanos de África que esclavizarnos como pueblo. Y además nosotros teníamos la ventaja como que éramos el home club, conocíamos nuestro terreno y podíamos aplicar como se aplicaba la guerra de guerrillas, se hacían ataques y se alejaban a las zonas montañosas. Eso, en un primer momento, no tanto físico, a nivel de Latinoamérica, fue la ventaja de nuestros pobladores originarios, ¿verdad? De nuestros caciques, y se logra un proceso tan tardío de 300 años a través de la misma ideología, en este caso religiosa. ¿Qué pasa 300 años después? Ese sistema entra en crisis, ese sistema mundial entra en crisis, que era un sistema mundial regido por la dominación y las colonias. Al entrar en crisis hay varios factores que le permiten transitar. Uno, la independencia de los Estados Unidos. Entonces, las colonias inglesas en Estados Unidos buscan su independencia. Antes de eso, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, más que todo. Estas guerras napoleónicas hicieron temblar todo el sistema europeo, que Europa era el centro del mundo en ese momento. Y eso fue aprovechado en un primer momento por las oligarquías venezolanas o por esta clase, digamos, media, esa sociedad que eran los dueños de Hacienda, los hacendados, que tenían que pagar tributos, impuestos a la corona, a través, aquí mismo en La Guaira tenemos lo que llama la compañía guipuzcoana, que llevaba y era la que decía cuánto se iba a pagar, qué era lo que ibas a exportar, cómo lo ibas a exportar, y eso ya fue generando ciertas molestias a nivel comercial y económico. Y el inicio de nuestra independencia se da desde el 19 por ese movimiento comercial, donde no se identifican el venezolano de a pie, el tambo, el liberto, el negro, el indio, no se identificaba con esa libertad, porque decía, bueno, pero el rey nos tiene bien, la corona nos tiene bien, no nos hace nada, los que pagan tributos son los patrones. Entonces, en ese primer momento, fíjense que el carácter de liberación de nuestro programa de liberación nacional tiene un tinte netamente económico, más que político, más que de revolución social. Y es luego de 1814 donde se le da, después de la Segunda República, después de la caída de la Primera República, donde se ve que realmente si no hay conexión con el pueblo, conexión con las masas, el programa de liberación nacional no va a tener sentido, no va a funcionar. Y es ahí donde Bolívar sistematiza, ¿verdad? Y le da sentido de revolución social, que es un cambio aprovechando la crisis del sistema y un cambio de los dominados, del oprimido por el opresor. Porque lo primero que se proponía era simplemente no depender de la corona, pero el oprimido seguía oprimido y el opresor seguía siendo opresor. De hecho, el programa no planteaba en primer momento abolir la esclavitud, por ejemplo. Entonces éramos libres, pero el esclavo seguía siendo esclavo, seguía siendo mercancía. Todo esto, ¿verdad? Haciendo el recuento, desarrolla y después de lograr la independencia de España en 1821, quedan, como dicen por ahí, unos gazapos. ¿Esos gazapos cuáles fueron? Que se alcanza la independencia, pero no la soberanía cultural. Culturalmente seguíamos en las tendencias europeas, tanto así
que el sistema legal, la constitución que se elabora, el tema de la Gran Colombia y todo eso fue que tuvo fuerte oposición en función de no ver la unidad latinoamericana como uno solo, sino, y eso permitió, por un lado, bueno, sin dar nombres, Páez, por otro lado, Santander, o no permitió que la soberanía y el desarrollo nacional, de conciencia nacional, pudiese tener el auge con el impulso de la salud, hermano, de la independencia. Entonces, se logra la libertad, la independencia de España, del Imperio Español, pero no se logra la soberanía como tal. ¿Quién es el que tiene aquí todavía abierto? Se supone que están silenciados todos. Bien. Hago una pausa aquí. Se ve, se escucha. Hay problemas con el audio en algunos lados todavía, pero parecen ser puntuales. Edificio Sendex 6, saludos. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de ese sistema que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, donde ya se van descubriendo fuentes de energía, lo que llamaron la segunda revolución industrial, donde se va descubriendo la capacidad del petróleo como fuente de energía, y eso impulsó la creación y la estructuración de un sistema que a inicios del siglo XX, sobre todo las primeras 2 décadas del siglo XX, se van dando todas las condiciones alrededor del mundo para ese cambio coyuntural. Fíjense que las coyunturas, ¿verdad? Son así como las, ¿no? Como que dicen, me duele la coyuntura, ¿verdad? Un cambio de dirección, que permite un cambio de dirección. Y el mundo se fue preparando desde la segunda mitad del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX para el cambio coyuntural. Se van dando las condiciones, se va descubriendo el petróleo como fuente de energía, se van instalando no solo pozos productivos petroleros, sino instalaciones de transformación de esos hidrocarburos. Por otro lado, se va descubriendo las bondades de la energía eléctrica. Por otro lado, el tema del financiamiento o el sistema financiero va tomando forma, y en lo específico en 1913 toma por fin lo que se firma por fin el decreto de ¿no? No, Bretton Woods fue en 1944. 1913 fue la firma del decreto de creación de la Reserva Federal. La Reserva Federal, como sabemos, es el Banco Central y fíjense, como epicentro de ese sistema que venimos creando. Se firma ese decreto el 23 de diciembre de 1913. Se fueron a buscar a los, ¿cómo que se llama? No eran los congresistas en sus casas, la mayoría de los congresistas, para lograr aprobar. ¿Por qué? Tenía una fuerte oposición porque le estabas dando el poder político al poder económico, y eso dentro del mismo Estado tenía oposición. Eso lo van creando quienes desde la napoleónica, por ejemplo. Ustedes saben que en la guerra napoleónica los Rothschild financiaron a Napoleón, pero también financiaron a los ingleses para defenderse de Napoleón. Ganara quien ganara la guerra, iban a quedar endeudados con ellos. Entonces, y además ellos iban a financiar la reconstrucción de Inglaterra. Pero entonces, cuando la batalla creo que fue Waterloo, pues donde cae Napoleón, envían un emisario diciendo que Napoleón había ganado y que iba ya
cabalgando para tomar el centro de Londres. Eso les dijo, bueno, aquí lo que hay es que establecer las defensas y eso, hicieron que se endeudara el gobierno inglés con esta familia que son los Rothschild. Hemos escuchado muchas veces los Rothschild. La deuda fue tal que se tuvo que, de allí se marca un cambio del epicentro del centro del sistema económico mundial de Europa, específicamente de Inglaterra, va migrando hacia Norteamérica. Esto fue en la guerra napoleónica. Esos primeros pasos se consolidan 100 años después con la firma del decreto de la Reserva Federal. Como saben, es el único ente que tiene la capacidad de imprimir, no de imprimir, de mandar a imprimir. ¿Quién dice cuánto dinero se imprime en este caso? El dólar, ¿verdad? Norteamericano. Y se constituye entonces la base del nuevo sistema económico. ¿Qué faltaba ahora? Un cambio coyuntural. Para este cambio coyuntural, además de la base del sistema económico, se venían desarrollando algunos elementos desde el sistema industrial, como lo dijimos, el tema del petróleo, pero había que darle un mayor arco al tema del petróleo. Por ahí salió un carajo que llamaron Henry Ford y empezó a construir después del motor de combustión interna, por ejemplo, como sabemos, ya se conocía, pero se le empieza a dar un uso a la construcción de los sistemas o los automóviles, la fabricación en masa del automóvil. Eso, por supuesto, iba de la mano. Antes de eso había otro carajo que llamaban Nikola Tesla, que había desarrollado un motor para automóviles, pero en este caso eléctrico. Eso fue totalmente difamado, desestimado, hasta ahorita 100 años que vemos, no, los motores eléctricos, los carros eléctricos como algo nuevo. No, esa tecnología es vieja. De hecho, el motor eléctrico es mucho más eficiente. Claro que depende de una red eléctrica para poder desplazarse. Pero desestimar el motor eléctrico y darle auge al motor de combustión interna también le daba auge a la industria petrolera del mundo y a la constitución de la gasolina, del combustible fósil como motor y como centro, ¿verdad?, energético o base energética de la constitución de todo este sistema. Entonces, tenían todo listo, solo faltaba algo. Bueno, en esta preparación también, todo lo que fue la flota naval británica pasa de carbón a gasoil. También en la parte de la flota española pasa de carbón a diésel. Entonces se va dando ese caldo de cultivo y queda todo preparado. ¿Qué faltaba? Un cambio coyuntural. ¿Cuál fue el cambio coyuntural en el mundo en 1914? La Primera Guerra Mundial. Mataron un archiduque por allá y esto y que fue la causa de la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, logra desestabilizar totalmente el sistema dominante que todavía estaba en Europa y tenía un auge en Estados Unidos y ya garantiza el epicentro del sistema mundial en esto que vemos aquí. En una sola lámina les presento el sistema económico mundial. Y ese sistema económico mundial está representado por 5 ejes. Primero, los bancos centrales. Segundo, los bancos comerciales. Y de allí se divide a 3. Bolsas de valores, empresas transnacionales y gobiernos. Todos los gobiernos del mundo, todos, sea desde el más socialista hasta el más capitalista, están dentro de este sistema. Todos los gobiernos del mundo. Ahora, vamos por partes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del sistema? Primero, establecer ese sistema de dominación y ese estado de dominación que después de Bretton Woods, la Segunda Guerra Mundial, 1914, en el Primera Guerra Mundial se instauró, pero después de la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó y a través de, después
la reunión de Bretton Woods, es que se instala primero el dólar como moneda de intercambio comercial mundial. Ah, pero ya lo tenía desde 1913 garantizado que el Banco de la Reserva Federal, donde no entra ni Dios, es el único que autoriza la impresión del dólar y dice cuánto dólar se va a imprimir, cuánto debe ser la deuda, cuánto se va. En función a eso, ese control. Por eso se prepararon las condiciones. Entonces, este sistema, ¿verdad? Comienza con los bancos centrales. No solamente la Reserva Federal no es el único banco central que existe. No, de hecho, nosotros tenemos un banco central de Venezuela que pertenece a este mismo sistema. No está lejos de este sistema. Y ni Chávez lo pudo sacar de este sistema. Chávez. ¿Cuál es el objetivo de los bancos centrales? Primero, establecer la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Es decir, cuánto dinero se crea, cuánto dinero se imprime y cómo se controla y se distribuye ese dinero. ¿Cómo lo controlan? A través de los bancos comerciales. Pero entonces, ¿quiénes conforman el Banco Central? El Banco Central, por ejemplo, el Banco Central de la Reserva Federal, por supuesto los bancos centrales, no sé si han escuchado también cuando Chávez empezó a hablar del billarito y eso, que hablaban mucho de la autonomía del Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales, una de sus formas de características de funcionamiento es que no dependen de los gobiernos. Claro, no tienen control, ellos se controlan solos. Por eso es que son dominantes. Dependen de los bancos comerciales. Y los bancos comerciales son los que en la práctica son los accionistas de los mismos bancos centrales. O sea que los bancos centrales y los bancos comerciales son ellos mismos. Por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal, bueno, los tres principales bancos centrales en el mundo, los tres principales. Reserva Federal, donde el dólar tiene hoy por hoy el 90% de las transacciones del mundo. El segundo es el Banco Central de Europa, que está en Alemania, la zona euro, que tiene todas estas mismas características, el control de la política monetaria de la zona euro. Y el euro tiene el 40% de las transacciones mundiales. Si vemos, la cuenta parece que no da, pero la cuenta no da porque hay transacciones que se cruzan, se solapan. Y el tercero, que en aquella época de siglo XIX y principios del siglo XX debería ser el primero, es el Banco Central de Inglaterra, donde la libra esterlina aún tiene el 15% de las transacciones mundiales. Todos escuchamos cuando el Brexit, ¿no? El tema del Brexit, que Gran Bretaña se salió, era precisamente una lucha interna entre ellos, y entonces en la zona euro, el alcance del euro, no está la Gran Bretaña, no está la Inglaterra. Inglaterra mantiene su banco central y de hecho toda una no sé si han escuchado lo que hablan la City de Londres, que es como decir un barrio de Londres donde ni la reina, bueno, el rey ahora, tenían acceso. Y es donde está el Banco Central de Inglaterra y los mismos bancos comerciales. ¿Verdad? Buenos días. ¿Qué características tienen los bancos centrales entonces? Primero, los representantes en conjunto con los miembros rectores son nombrados en junta directiva. Tienen, en el caso del Banco de la Reserva Federal, un periodo de gobierno de alrededor de 12 años. O sea, como 3 periodos presidenciales, no importa quién sea.
Los miembros nombrados por el gobierno tienen una mayor duración que el gobierno, ya lo dije, ¿verdad? Y no le prestan ni le dan dinero al Estado, no le dan dinero al gobierno. Solo pueden refinanciar la deuda. Entonces, fíjense, ¿verdad? ¿Cómo es este diagrama? De los bancos centrales, la creación del dinero y el control del dinero de los bancos centrales, ¿a quién se lo dan? A los bancos comerciales. Y en caso de los bancos comerciales, venden los bonos en función a los bancos centrales para refinanciar la deuda de los gobiernos. Es decir, si un gobierno quiere construir una escuela, un metro, un puente, un hospital, depende del banco comercial. La recaudación de impuestos del gobierno, cualquier gobierno del mundo, va al Banco Central y la controlan los bancos comerciales, que son ellos mismos. Entonces, ahí es donde, después de 1944, que se crea el Estado Mundial, ¿verdad? Ese Estado Mundial lo llamamos Organización de Naciones Unidas. Y como Estado tenía también su organismo en función, su Ministerio de Defensa, por lo menos lo llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Su Ministerio de Salud es la Organización Mundial de la Salud, que emite las políticas mundiales de salud. Entonces también tiene su Ministerio de Finanzas, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tienen unos para América, tienen unos para... que no son los bancos centrales, ellos dan simplemente orientaciones políticas supuestamente, pero ellos son esas orientaciones. ¿Quiénes son los que conforman esos bancos? Estos mismos. Entonces, en esencia, fijémonos que quien tiene el control de dónde se invierte el dinero son los bancos comerciales. Quien controla y dice dónde se invierte el dinero son los bancos comerciales. ¿Cómo este sistema entonces controla una empresa como PDVSA? O vamos a decir PDVSA. ¿Cómo entra o cómo controla alimentación, industria, comida, a través de lo que son las bolsas de valores y las empresas transnacionales? El petróleo es algo que el petróleo, por ejemplo, en Estados Unidos pertenece al que lo tiene en el patio de su casa. Pero igual, el que lo tiene en el patio de su casa se debe constituir, ¿verdad? Y debe darle valor a la empresa, a la petrolera, a la productora de petróleo que tiene en el patio de su casa. Para darle valor, entonces ingresa en un sistema de la bolsa de valores, donde en las bolsas de valores se define la propiedad y el valor de las empresas, pero también de las materias primas. Una empresa como Sidor, sea público o privada, tiene valor si está en las bolsas de valores. Pero entonces ese valor depende de la capacidad que ellos vean de producción de la empresa, pero también depende de la materia prima que tenga. Una empresa como PDVSA le sucede igual. El valor lo determina entrar en la bolsa de valores, pero la bolsa de valores determina ciertas condiciones de control y todo esto, ¿verdad? Para entonces determinar si el petróleo o el precio del petróleo, de hecho, el precio del petróleo se cotizaba y se decía en la bolsa de valores, donde ni siquiera le huele un poquito a petróleo, ni traiga nada de gases, ni nada, ¿verdad? Pero es así. A través entonces también de las empresas transnacionales, que son las que cotizan en la bolsa, donde financian, compran, venden y te dicen y te pueden
Por ejemplo, el ejemplo que daba de Tesla. En algún momento, ¿verdad? La, la, el motor eléctrico para los automóviles, para los carros, se dijo, se estudió y se comprobó que era más eficiente. Pero al final, ¿quién decide o quién decidió en ese momento de apoyar el motor de combustión interna o apoyar el motor eléctrico de Tesla? Estos que están aquí, ¿verdad? Dependió del financiamiento. ¿Qué investigación se financia? Y depende de qué. De esto que está aquí. Y es tanto así que 100 años después, hoy es que vemos, hablamos de los autos, carros híbridos, los carros eléctricos, de hecho lo llamamos los Tesla, ¿verdad? Se llama la empresa, porque es esa misma tecnología de Nikola Tesla. Entonces, las empresas transnacionales son las encargadas como de controlar las materias primas necesarias para el consumo de los países industrializados, los países del primer mundo, los países desarrollados, y son quienes controlan dónde se extrae, cómo se procesa, qué tecnología utilizan y dónde se vende. Entonces, en todo eso se da un marco de etiqueta a los países, ¿verdad? Y en esas etiquetas, decididas por este sistema, hay dos tipos de países. Unos que llaman, por el nombre bonito, desarrollados, y unos que llaman subdesarrollados. ¿Sí? O en vías de desarrollo, que es una tercera todavía, porque hay unos que todavía son más avanzados y dicen del tercer mundo. He visto del tercer mundo y del primer mundo. No hay un país del segundo mundo. No, yo no he visto no, este país es del tercer mundo o del primer mundo. Y el otro, entonces, un término medio es en vías de desarrollo. Para que no suene tan feo, depende del grado de sumisión a este sistema, no a los gobiernos. Ahí no hablamos de gobierno alguno, aquí estamos hablando de un sistema. ¿Dónde entran los gobiernos aquí? Fíjense, casualidad, de esas casualidades de la vida, que entonces en los países que llaman o subdesarrollados o del tercer mundo o en vías de desarrollo, está el 85% de la materia prima y minerales del mundo. Casualidad, eso es casualidad, eso no es porque es casualidad. Casualidad que entonces en esos países también los gobiernos son los gobiernos más inestables del mundo, donde siempre hay golpes de Estado, dictaduras militares, o de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, guerras civiles, levantamientos, alzamientos, todo se da donde hay mayor cantidad de materia prima. Y es en los países desarrollados donde este sistema decidió instalar todo el sistema de transformación de materia prima. Un ejemplo sencillito, Alemania. Si hay algún país que sufrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una población fueron los alemanes. Y hoy por hoy el 40% de las transacciones del mundo se deciden en Frankfurt, donde está el Banco Central de Europa, los países que dependen de la zona euro. Y Alemania fue destruida hasta las cenizas 2 veces en menos de 100 años. 2 veces. Y hoy por hoy la fábrica del mundo es Alemania. El país más industrializado o donde hay mayor cantidad de fábricas es Alemania. Pero ¿qué reservas tiene Alemania de petróleo? ¿Qué reservas tiene de gas, de hierro, de bauxita? Entonces, los mejores, todos los inyectores de todos los carros del mundo se fabrican en Alemania, de todos, sean americanos, los fabrican los alemanes, las fábricas de inyectores. Todos los elementos, también la industria de transformación del aluminio. Pero con el tema del conflicto, me salgo un poco, Ucrania-Rusia, entonces ellos dependen
60% de la industria alemana depende del gas ruso. Vean cómo lo tienen ahorita tan. Y es tanto así que por ahí hay ya algunos funcionarios alemanes diciendo que el tema, son amigos de Ucrania, amigos de esto, pero se necesita para, antes que le llegue el invierno, del gas ruso, no de Rusia, del gas ruso. Yo no me seguramente del gas ruso. Y es a través de este sistema, entonces, como vemos, donde se le da valor a los recursos naturales que tienen los países y se decide entonces qué tipo de gobierno va a tener ese país. Y en ese tipo de gobierno entonces se decide cómo se va a instalar la infraestructura de acuerdo a las necesidades del sistema, no de un gobierno, del sistema. Y entonces vamos a caer aquí a Venezuela. Venezuela, ¿cuándo inicia la producción petrolera en Venezuela? Pónganlo ahí en el 75. Fíjate tú. Vamos a ver si el teléfono le da. ¿Cuándo inicia la producción petrolera en Venezuela? 75. Pero comercial como 1912. Comercial Comercial transnacional, pues comercial, la contratación comercial. 1914. 1914 suma que uno, pero ya en 1875 en el Táchira, en la hacienda de la Altiplana, teníamos, ¿verdad? El primer pozo petrolero, la petrolera del Táchira. En 1883, el primer pozo de Eureka 1 comienza a producir. Y ya se tenía ya todo el sistema de refinación y era de tecnología de punta para el momento. Eso antes de que entraran las transnacionales. Cuando entran las transnacionales, sobre todo después que derrocan a Cipriano Castro, que ya se da mayor auge de las transnacionales. Casualidad. Y casualidad que el Sumaque 1 comienza a operar en 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y entonces de esas casualidades, nosotros como país que venía saliendo, y siempre los textos lo dicen así como de muchas revoluciones, guerras internas, guerras civiles y todavía un país agrícola, fue el que financia con el Sumaque 1 y con el petróleo venezolano toda la energía que requiere los aliados en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda también. Entonces, y en la Segunda con más razón, y los alemanes, no sé si ustedes saben que los alemanes hundieron 7 barcos petroleros en toda la costa alrededor de Paraguaná. En la segunda guerra mundial, entre Paraguaná y la segunda. Sí, en 1944. 1943 fue. Entre Aruba, Curazao, no, para este lado. Curazao, Aruba y la costa occidental de Paraguaná hacia el sur. 7 barcos hundieron, un submarino. Porque se dieron cuenta los alemanes que era de aquí donde se estaba, o sea, no lo decimos nosotros, donde se estaba dando la energía para avanzar. Esto, y fíjense, y nosotros, ¿cuánto de eso le quedó al país? Ahora, volvamos a esto. Dicen que el mayor desembarco de la historia, en Normandía, 1944. Ajá. La maquinaria bélica, o sea, estamos hablando de los tanques, los barcos, y otros y vehículos terrestres, que ahí dentro de todos, fue movido por gasolina de aquí, de Venezuela. Bueno, y más reciente, la operación Tormenta del Desierto, del 92 al 94. La operación Tormenta del Desierto, que es un tipo de guerra diferente, fíjense cómo fue evolucionando, fue más bombardeo aéreo. El jet fuel de que salía. Y de hecho hay documentos ya desclasificados donde se manda a incrementar la producción de jet A1 por necesidad, para cubrir la necesidad de la operación Tormenta del Desierto. O sea, esto está documentado. Eso está documentado.
la construcción de la MOAI, el Catarrón, ajá, de Paraguaná. Es una casualidad que haya sido construido con ese fin estratégico. A eso vamos. A eso vamos. Por eso le dije, vamos a estar en Venezuela y vamos a hablar específicamente del petróleo, construyendo la refinería más grande del mundo. Entonces, con el Sumarque se financia la Primera Guerra Mundial. Llegó a procesar, tenía capacidad para producir 1.200.000 barriles diarios de procesar. Sí, señor. Pero, veamos. Estamos hablando del sistema y el ejemplo en un país al norte del sur, ¿verdad? Se descubre que se tenía gran reserva energética, donde ya en 1901, la primera parte del siglo XX, se dice que el petróleo a nivel mundial se constituye como la base energética de este sistema económico, está en construcción. Y ponen los ojos en Venezuela, en nosotros. Nos ven como un país subdesarrollado o un país que viene de revoluciones, un país que es agropecuario, agrícola, en retraso, pero un país retrasado, ¿verdad? Y entonces ellos vienen a ayudarnos, nos traen el progreso, que son las instalaciones petroleras. Y ese progreso luego, casualidad que derrocan al último presidente, no, pues no fue el último. Hasta ese momento el presidente que se oponía a la instalación, o no que se oponía, sino que le decía que la instalación de las transnacionales se debía dar con respeto a la soberanía nacional. Entonces le dieron un bloqueo, una guerra civil, un bloqueo, o sea, un bloqueo. Los barcos asediaron la costa de La Guaira, Puerto Cabello y Cumaná. El bloqueo ese ocurrió, pero mayormente fue por la deuda que venían yo le voy a decir algo. Y hay un conflicto por la avenida de Gran Copa, que es la que explota el agua de aparato de Guanóco. El Guanóco. Esa es la razón del bloqueo. Porque el Cipriano Castro le dice, no te diga, tienes que pagar, no es que no te va a pagar, tienes que pagar regalía para explotar, porque tenías la concesión por el Guanóco y te fuiste a ganar el Surio. Y como la New York Bermúdez Company era filial de la Orinoco Steel Company, que era de Filadelfia, que era del Standard Oil, un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, se pusieron bravos con nosotros. Y esa fue la primera vez que fuimos una amenaza inusual extraordinaria para todo ese sistema. Y como éramos una amenaza inusual extraordinaria, se hicieron dos cosas. Uno, bloquearon. Dos, se rompieron las relaciones diplomáticas con Venezuela. Porque Venezuela es un país de pago. Y tres, financiaron una guerra civil interna. Armaron a un banquero, hablaron con un banquero, le dijeron, usted está dispuesto a hacer una guarimba para salir de ese gobierno. Hicieron una guarimba, el banquero se llamaba Miguel Antonio Matos. El dueño del Banco de Venezuela. Los Matos, ajá, eran los dueños eran banqueros, pues banqueros. Banqueros para entonces financiar. Bloqueaste afuera, desde afuera, y estableciste una guerra civil. La última que hemos tenido. Con todo y eso, no diría eso. La última armada. Con todo y eso, Cipriano Castro resiste todo eso. Lo que no resistió fue que el compadre, cuando se enfermó y le dijo, vaya compadre, tranquilo, hacerse su tratamiento en Alemania, casualidad, vaya a hacerse su tratamiento tranquilo, que yo le cuido el rancho aquí. No se había montado bien en el barco cuando el hombre volvió a llamar a los Estados Unidos y le dijo, vamos a refinanciar, ustedes me apoyan y tal. La primera orden ejecutiva de Juan Vicente Gómez fue resolver el litigio legal con la New York Bermúdez Company a favor del nacional. Así. Entonces, casualidad que Juan Vicente Gómez dura 35 años en el poder. ¿Porque era buen dictador? No, sino que se ajustó a las necesidades del sistema. Y entonces, entre 1908 y 1930, 35, ¿verdad?, se da el avance y la mayor apertura de piernas que tuvo Venezuela con las transnacionales. Y es por eso que se da el mayor progreso, como dicen,
¿verdad? Y Ari Primera, no te dejes engañar cuando te hablan de progreso. ¿Por qué? Porque con las transnacionales nos traen su cultura, el béisbol, por ejemplo, hasta la cultura anglosajona, guachimán, lonchera, ¿verdad? Son Productos como Toddy, el la Toddy, Coca-Cola, el Kool-Aid, en aquel Kool-Aid, momento, el Kool-Aid, ¿verdad? Porque nosotros, como éramos un país agropecuario, bebíamos el jugo de guayaba, la naranja recién exprimida. con Play de queso. Entonces nos cambiaron el maíz pilado por la harina pan. Pero también nos traen costumbres como los prostíbulos que afloran en las zonas exclusivamente petroleras. Pero también entonces, vamos viendo todo esto, ¿verdad? Nos construyen un sistema o una infraestructura industrial para extracción petrolera. No era que nos convertimos. Listo, listo. No era que nos convertimos en un país petrolero, no, sino que yo un sistema de acuerdo a las necesidades extractivistas. Y es por eso que el centro de refinación Paraguaná está en Paraguaná. Yo creo que Paraguaná está ahorita, que es hermoso de Paraguaná. Lo más hermoso de Venezuela es Paraguaná. Yo soy de allá. Yo soy de la refinería Caldón. Entonces, sino por la cercanía con las colonias holandesas, Aruba, Curazao, Bonaire, donde extraías el petróleo en el Zulia, lo llevabas a Paraguaná, refinabas y convertías el 60% de residual, eso se lo lleva y lo refinaba porque el segundo, después de Cipriano Castro, el otro que le puso un freno a las transnacionales fue Medina Angarita. ¿Ya? Y gracias a Medina Angarita que tenemos las refinerías. La ley de hidrocarburos. De 43. Refinabas una partecita por obligación, pero el resto porque la transformación de hidrocarburos es lo que realmente hace lucrativo el negocio petrolero. Nadie le echa petróleo al carro, sí. Ni siquiera al aceite, a donde va el aceite al motor, ¿verdad? Estamos en gasolina. Estamos en aceite ya procesado, limpio. No es tanto el negocio, es el uso, el valor de uso que tiene la materia prima, no es materia prima, sino la transforma. Y entonces este sistema sabe eso. Y este sistema entonces tiene dónde están las materias primas, pero también garantiza que sea en los países donde ellos tienen epicentro que se realice la transformación. Por eso Alemania es la fábrica del mundo. Por eso Japón, que no tiene nada de materia prima y también fue destruido en 1945 con una bomba atómica, hoy por hoy es un país que llaman desarrollado y desarrolla tecnología. Y por eso entonces los desarrollos de esas tecnologías y la tecnología para nosotros, extraer el petróleo, refinarlo, procesarlo, moverlo, dependemos de estas tecnologías que están en estas empresas transnacionales, que cotizan en las bolsas de valores y que dependen de los bancos comerciales. Y entonces los bancos comerciales son los que deciden dónde se invierte el dinero. Así se adquiere el dinero como país. Y tenemos una máxima que fue la que quedó de tarea de la semana pasada. Un principio de la economía. Sin inversión no hay producción. Entonces nos dicen que si ellos, sin su dinero, nosotros podemos tener el petróleo, el gas, podemos tener la infraestructura, pero el principio de la economía dice que sin su dinero nosotros no seremos capaces. Lo peor de todo es que nosotros no lo creemos. Ellos lo pueden decir las mil veces, pero nosotros no lo creemos. Es sin inversión, sin el dinero y sin la intervención del Banco Central, de los bancos comerciales en la economía o del tema económico, entonces tú puedes imprimir todos los dólares que quieras, pero tú no puedes fabricar petróleo. No hay una máquina que fabrique petróleo,
ni que fabrique gas, ni que fabrique el hierro, ni el aluminio, ni ninguna materia prima. Las materias primas las encontramos en la naturaleza. Y este país, por supuesto, fue bendecido por no solo gran cantidad de materias primas en el caso del petróleo y hidrocarburos, sino de otras materias primas, hierro, bauxita, coltán, oro, casi completa. Entonces, en este sistema, ¿verdad? Hablamos, repasamos entonces, tenemos los bancos centrales que tienen el objetivo de controlar la política monetaria. Expansiva y restrictiva. No. Ellos controlan si expanden o restringen, eso lo deciden ellos. Controlan la política monetaria, ¿verdad? Deciden cuánto dinero se crea, en la moneda que sea. El Banco Central de Venezuela decide cuántos bolívares se crean. Y controlan cómo se distribuye el dinero a través de los bancos comerciales, que en esencia, ya dijimos, son ellos mismos. ¿Cómo que se llama los de Wells Fargo, JP Morgan, Chase Bank, que son los principales bancos comerciales de Estados Unidos, como decía aquí, provinciales, Mercantil, Banesco, que Banesco es un banco internacional. Entonces, los socios de los bancos centrales lo conforman en estos mismos bancos comerciales, que dependiendo de quién sea, tienen un mayor o menor participación, pero todos son de aquí de los bancos comerciales. Todos. Entonces, estos controlan la política monetaria y estos deciden en qué se invierte, a través de la distribución en qué se invierte. Entonces, si el gobierno, ¿verdad? La producción petrolera en el 2006, 2007, que estaba el barril de 100, 110, entonces tú podrías decir, somos un país, ¿verdad?, que estamos recibiendo mucho dinero por esa producción petrolera. ¿A dónde recibimos el dinero? A través que llaman algo, me perdonan el inglés, Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, el SWIFT. El SWIFT, que es el sistema donde nos realizan los pagos de cada barril de petróleo que vendemos. ¿A dónde se realiza? A través del SWIFT, a través de ellos. ¿A dónde va esos pagos? A sus bancos. Y de esos pagos a sus bancos es que ellos deciden entonces cuánto se debe invertir en el país. Cuánto de eso se convierte en bolívares en aquel momento, no hay esa dualidad, cuánto se convertía en bolívares para invertir. Si el gobierno en ese momento lanza la misión, ¿cómo que se llama? Barrio adentro, entonces tenías que pedir aquí el dinero que es tuyo, que es de tus recursos, entonces, pero que al final nunca lo ves como tuyo, porque tú puedes decir que es tuyo, pero está en su banco. Y del Banco Central Comercial para poder entonces lanzar la misión Barrio Adentro, que incluía construir hospitales, financiar la educación, de mayor formación en médicos integrales, en las universidades, reforzar los laboratorios y técnicas, todo lo que significa la salud, el tema de salud. Y que además entonces el sistema de salud está inmerso en esto. Y vamos a hablar un poco del sistema de salud. Recuérdenme allí, es hasta las 10:30, ¿no? Que tenemos hasta las 10. Buscando aquí el horario, porque entonces la generala después me regaña. Me pasé de la hora. Creo que era hasta las 10, leí que era hasta las 10. El sistema de salud. El sistema de salud inmerso en este sistema entra en una contradicción. Veamos un poco el sistema de salud venezolano. Este es nuestro sistema de salud. Hasta las 10:30, ok. Tengo tiempo entonces de explicar el sistema de salud. Tiene dos sectores, entre comillas.
público y privado. Dos sectores. El sistema de salud de Venezuela. El sistema de salud público que tiene el gobierno central, estatales y municipales como fuente, cotizaciones de los trabajadores y cotizaciones de los empleadores. Y el privado, que son empresas de salud, como las clínicas aquí en la Santiago de León, Clínica Caracas, cualquier clínica. Y las fuentes, empresas que son las que pagan esos servicios, o de los hogares con seguros privados, o en efectivo. Estas son las dos fuentes. Pero vimos allá, ¿verdad?, que lo que crea el gobierno viene del mismo sistema. O sea, no quiere decir que esto es popular porque es popular, sino que depende de lo que a través del sistema se cotiza. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando el comandante Chávez habló del popular millardito. ¿Sabes? ¿Y por qué decía el millardito Chávez? Precisamente porque el petróleo va en auge, se tiene buena producción petrolera, pero entonces el Producto Interno Bruto y todos estos pocos indicadores económicos van en subida, pero no se traduce en bienestar social, ni se transforma todo eso en lo que el mismo comandante Chávez llamó el buen vivir. Entonces decía, bueno, pero si estamos en auge y eso, ¿por qué no? No, porque el Banco Central de Venezuela no podía financiar, construir ni dar plata para eso. Teóricamente ya se había utilizado el dinero, teóricamente. Ajá, esas son las teorías económicas. En el sentido de que cuando PDVSA vende el barril, le dan unos dólares, ¿verdad? Y esos dólares lo va a colocar en el Banco Central por vía de impuestos, un impuesto especial, 75%. Pero le queda un 25% para seguir con las inversiones y pagarle a los trabajadores y toda la operación. Y cada dólar debería salir un bolívar sistema, y quedaba en reserva el dólar. No sé cómo cambió eso ahí para poder estar ahí. Bueno, pero fíjense, es el enredo, porque PDVSA vende un barril, pero ese barril, PDVSA, vuelvo aquí, discúlpenme, ¿dónde está PDVSA aquí? ¿Dónde está PDVSA aquí? Y PDVSA es una empresa transnacional. PDVSA es una empresa transnacional, ¿verdad? De hecho, Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima. PDVSA a lo largo de, ¿verdad? Chávez fue que puso algo de control, pero era un estado dentro del estado. PDVSA vendió un barril y nadie sabía dónde estaba ese barril. ¿Verdad? Eso lo dijo el comandante Chávez. Entonces PDVSA es una empresa transnacional, financiada, compra, vende, que además cotiza su valor en la bolsa de valores. ¿Verdad? Por lo menos hasta el 2004 estuvo en la SEC y se cotiza el valor en la bolsa de valores. El gobierno, como es una empresa transnacional, pero es estatizada, quiere decir que sus ganancias al final debería poder utilizar el gobierno y debería haber una flecha de aquí para acá, pero no existe. Los pagos a través de este Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, el SWIFT, regresan al Banco Central. Entonces le damos el barril de petróleo, o sea, le damos nuestros recursos, y la forma de pago es con su dinero, que ellos mismos imprimen y deciden cuánto imprimen. A través de su dinero ya se quedan con el barril y tienen su mismo dinero a través de lo que pagan para acá. Así la vida es un jamón. Así funciona. Una pequeña pregunta. Ese sistema así, ¿por qué hacen bloqueos y sencillamente con que eso siga funcionando? Con no hacerte llegar dinero tiene. Ahora voy más. Eso. ¿Qué hicieron aquí? Nos quitaron esto. Nos quitaron esto, entonces, y fíjense algo, hoy por hoy, licencia 44, 44A, licencia acá, esas licencias son para que el resto de empresas transnacionales se puedan seguir llevando esto y a través del SWIFT, ¿verdad? Ya no hay dinero porque supuestamente lo legal decía que como PDVSA es el Estado y entonces el Banco Central debería decidir en qué se invierte el dinero. Pero, ¿sabes? Pasé eso, crea lo que es el millardito, por ahí se empezó, pero también creó algunos fondos especiales. De ahí vienen los fondos chinos, el fondo tal,
que era para poder financiar educación, salud, construcción, alimentos, energía, las misiones, que no estaban, las misiones no estaban dentro de lo que es este sistema. Ninguna de las misiones. ¿Por qué? Porque entonces si Chávez o el gobierno pues quiere crear una universidad, debe entonces pasar por todo esto para que le den el financiamiento para el 2025. La idea sale ahorita, entonces tiene que esperar el impuesto del ejercicio fiscal del 2024, que cierre el año, porque es allí donde la plata que está aquí, que se forma de impuesto, lo paga PDVSA para acá. Y el Banco Central entrega bolívares. Es correcto. A través de los bancos comerciales. A través de los bancos comerciales. ¿Verdad? Entonces, con eliminarnos de aquí, nos hicieron el desastre. Con definir que la propiedad y el valor de las empresas y la materia prima de Venezuela no era porque se financiaba una dictadura, entonces con eso nos sacan de aquí. Entonces, una empresa, la refinación, que es un negocio a pérdida, pero entonces una empresa como Cisco, que lo que tiene son refinerías y que está dentro de su sistema en sus tierras, y pagaba igual impuestos y todo eso, y parte de esos impuestos tenían que retornar acá. Entonces ellos la toman porque está en su tierra. Fíjense, parte del bloqueo. Y hoy por hoy está en el tema de la subasta de Cisco. Y de esa manera entonces, ¿verdad? Logran torcer el brazo porque no hay dinero para salud, ni para educación, ni siquiera las medicinas, el tema de las vacunas del COVID, el tema en educación, construcción, repuestos, catalizadores, partes, piezas, ¿cómo que se llama? Para coaching y para todas las instalaciones de perforación de pozos o rehabilitación de pozos, todo eso, ¿verdad? Telemetría, medidores fiscales, todo eso depende de estas empresas transnacionales y de todo este sistema. No lo tenían. Vacunas. El fondo chino está dentro de ese sistema, ¿verdad que no? El fondo chino era una manera de salir de ese sistema. Claro, pero ese fondo chino tenía muchos recursos cuando saben, lamentablemente parecía una papel, pero actualmente, por referencia de otras personas, claro, no quedó nada ahí. exacto. Hay 16.000 millones de dólares. Entonces tú dices, aparte de todo el sistema, tenemos gente que te echando tremendo. Claro, por supuesto, porque la gente y el fondo chino no, pero el gobierno sigue estando dentro de ese sistema. El gobierno sigue. Entonces el uso de esto sigue estando dentro del sistema. Y el fondo chino era algo como así como decía, pues decía, por eso que, bueno, por eso que los viejos son sabios. Y siempre los abuelos decían que era mejor guardar la plata bajo el colchón que en el banco, porque entonces la plata en el banco nunca era tuya. Y tú en el colchón de tu casa no la tenías, así decían los viejos, pues un decir de los. Sí. En tiempo de crisis, entonces apenas. Claro, porque entonces en tiempo de crisis de repente el banco quebró, nadie sabe, nadie responde por la plata, financiamiento de la deuda y nadie sabe dónde está tu plata. En tu colchón está asegurada. Eso decían los abuelos antes, ¿verdad? Entonces, el sistema de salud, volviendo al tema del sistema de salud, está en el marco de ese sistema. Y el sistema de salud, no, hablábamos ahorita, disculpen que hablábamos ahorita de cómo se fue instaurando el sistema en Venezuela, ¿verdad? Y hablábamos de PDVSA, de la refinería, no solo el CRP, sino todas las refinerías quedan en el eje norte-costero, ¿verdad? Todas las refinerías. Además de eso, el sistema eléctrico, que tiene su mayor capacidad de generación en el Guri, que es en el eje suroriental, tiene toda la red troncal en su mayoría al eje norte costero, porque todo el motor industrial entonces se mantiene en el eje norte costero, incluida la petroquímica, que es donde se supone que tenemos la producción de fertilizantes para el desarrollo agroindustrial, que debería ser en los llanos occidentales, orientales y andinos y centrales. Pero ahí no hay ni una refinería, ni una petroquímica.
Y para mover un tractor se necesita gasoil. Y para mover una desgranadora se necesita combustible. Y para transportar y arrimar la producción a donde tiene que ser de maíz, a los silos, por ejemplo, se necesita combustible. Pero además para producir se necesitan los fertilizantes. ¿Dónde se producen los fertilizantes? En Morón, en el eje norte costero. Para garantizar la extractividad de extracción de nuestros recursos naturales. Para garantizar, tiene todo y esa es la infraestructura que tenemos. No la instalamos nosotros como venezolanos, no la diseñamos nosotros como venezolanos, ni fue diseñada para satisfacer las necesidades de nosotros como venezolanos. ¿Verdad? Pero por lo menos abrimos los ojos. Ya dimos el primer paso, abrimos los ojos. Dentro de ese sistema está el sistema de salud. ¿Dónde están los mejores hospitales? En el eje norte costero. Y ahora, ¿a quién responden los mejores hospitales? Estamos hablando solo del sistema público. El Hospital Pérez Carreño, el Hospital de Llanito, que es uno de los más grandes de aquí, el Hospital Calle Sierra en Falcón, el Coromoto en Zulia, no sé cómo se llama el Hospital Central en Maturín, pero el Central de Maturín. Hay algo que llamamos Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿A qué ministerio responde? El trabajo. No responde al Ministerio de Salud. El IBS es una institución del Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo, como ministerio, como parte de este sistema, es el ministerio que se encarga, aquí en cualquier parte del mundo, de mercadear la fuerza labor nuestra y de garantizar que el pago justo por vender nuestra fuerza de trabajo sea un salario justo. Y por garantizar que las 750 cotizaciones de la semana entonces se transformen y nos dé lo que llaman la pensión. Y se crea, entonces pertenecen, fíjense, esos grandes hospitales que nombré, el Hospital Cardón en Falcón también, ¿en qué momento se construye? Con el auge de la producción petrolera, después que, como dijimos, le abrimos las piernas a las transnacionales. Las transnacionales tenían trabajadores en los pozos y esos trabajadores, si se enfermaban y faltaban al trabajo, el pozo dejaba de producir. Y al sistema no le interesaba que el pozo deje de producir. Así como al caporal de la hacienda, como al dueño de la hacienda, no le interesa que el esclavo se enferme. Por eso lo alimenta bien. Y entonces se crea un sistema dentro de esto, en lo que llamamos gobierno, que responde, ¿verdad?, al Ministerio del Trabajo. Y entonces allí trabajador tienes el hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para que en el hospital te digan si en verdad puedes trabajar, si tienes que descansar 1 o 2 días y después volver a tu trabajo. Tómate esto, hazte esto, te garantiza y en el primer momento te garantiza. Y es el deber ser del sistema que garantiza las condiciones, que restauran supuestamente la salud, te llenan de medicamentos para que vuelvas a tu centro explotador. ¿Y dónde? Buenos días. Ay, no me equivoqué. ¿Y dónde se valida los reposos médicos? Seguro Social, que responde al Ministerio del Trabajo. Todo el mundo lo sabe. Que responde al Ministerio del Trabajo. Entonces el Ministerio del Trabajo, a través Ministerio de Trabajo, cualquier Ministerio de Trabajo, como ente del gobierno que se encarga de que se pague el precio justo como mercancía al trabajador que vende su fuerza de trabajo, lo que hace es que garantiza que esas condiciones se den de manera justa en el marco del sistema económico mundial. En el marco del sistema económico mundial, no es otro sistema. Y es entonces, y hoy por hoy todavía esos hospitales grandes que están cerca de los centros de trabajo dependen
de IBSS. Que hoy por hoy, dentro de las correcciones que se iniciaron en el sistema revolucionario, el ministro de Salud es el mismo presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Tiene algo de lógica para poder irle dando todo el tema del financiamiento, pero entonces se financia de manera diferente. Y vemos aquí. Del lado público, ya dijimos, ¿verdad?, que así vemos público-privado, es igual. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de los gobiernos centrales, estatales, municipales, provee hospitales, centros de salud públicos, módulos de programa Barrio Adentro para las personas sin cobertura. ¿Cómo lo ve? Es un documento, se lo voy a pasar en el grupo. Es un documento, un abstract de, hay uno de Carlos Matus y hay un libro también allí que lo ve desde el punto, hay un análisis latinoamericano. Pero esta gráfica la quiero de verdad compartir aquí y explicar. El Ministerio de Salud entonces se encarga de los módulos rurales, Barrio Adentro, de eso se encarga el Ministerio de Salud. Las cotizaciones de los trabajadores que nos descuentan a nosotros mensualmente van al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y con eso se financian los hospitales y centros de salud del IBSS. Y con eso entonces es, entre comillas, los trabajadores del sector formal. Ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo de eso, yo estoy más acá, pero había una tarjeta que era la 1402. ¿Qué era la 1402? FP 1404. ¿Para qué era eso? Y la 2402, una forma que tú pides, ya sea en físico o por el sistema, que te dice cuántas cotizaciones tienes, cuándo empezar. Claro, pero sería para validar que estamos activos laboralmente. La 1402 tú tenías que presentarla, ibas al Pérez Carrera y si no tenías la 1402 no te atendían. Al Calle Sierra, una tarjetita así. A mí me contaron, yo no soy de esta vez. Si no, no te atendían, era la tarjeta 1402 para que fueses atendido. Si no, señor, váyase para un ambulatorio. O a un hospital de sanidad. Entonces, los hospitales de la sanidad eran diferentes, que eran los que apoyaba el Ministerio de Salud a los del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y en los del IBSS, estamos hablando del sector público. Por eso esos hospitales son tan grandes, porque el Pérez Carreño está tan dotado en su momento de construcción, porque tiene una infraestructura tan grande. El Luciani, porque tienen una infraestructura tan grande. Por eso mismo, porque venían dotados, ¿no? Era para garantizar que el trabajador, era donde se atendían los trabajadores del sector formal y garantizar que el trabajador, ¿verdad te duele? Venga para acá, vamos a hacer una placa si es verdad. Y venga para acá, vamos a poner el yeso en la vaina o vamos a darle este tratamiento y ya, listo, 2, 3 días y para su centro de explotación. Ahorita las condiciones son diferentes, pero el diseño, la infraestructura está diseñada de esa manera. El sistema nos lo diseñó de esa manera. De igual manera, entonces, tenemos algunas cotizaciones de los empleadores y hay algunos seguros que son entre privado y público y que tienen un carácter especial. Y PASME, por ejemplo, uno de los mejores seguros que existía en un equipo marítimo era el IPASME. Igualito era un centro hospitalario exclusivo para los empleados del Ministerio de Educación para poder eso. El IPSA de los militares, y de hecho el hospital militar también está bien dotado, ¿verdad?, para el tema de los empleados del Ministerio de Defensa. Y el Psicoprosa para PDD. Un sistema también, ¿verdad? Sí, lo Mario. Ya que estamos en línea con todo a nivel nacional, hoy te conectado. Sí, perfecto, gracias por la presentación. Disculpen, algunas personas venimos a los diplomados a retroalimentar. Entonces, en función de esa retroalimentación, la pregunta que yo hago es profunda y yo me quiero alimentar de la respuesta. No sé si me explique. Esa ahí va la pregunta. Por eso él me dice, Mari, estamos a nivel nacional. Usted me conoce. Usted me conoce porque usted estuvo conmigo en la Fuerza Armada, como compañero de armas.
Bueno, en fin. Lo que quiero es preguntar esto, porque no puedo dejar pasar la oportunidad de que es correcto. Nosotros para aspirar una pensión por el Seguro Social, como la gozo yo, no estamos hablando de cuánto, y una pensión que también gozo por el Ministerio de Petróleo, de la cual soy jubilada, son 2 pensiones. Ahora bien, ingeniero, la pregunta, si usted no la sabe, yo no entiendo, pero queda en el aire. Yo todavía no sé, porque a mí no se me pagaron mis prestaciones, o sea, mi jubilación. Mi mamá salió millonaria hace 40 años y era una maestra rural. Entonces yo pensaba tener una vida digna como jubilada, entonces yo quedé en el aire. Si pregunto, soy chismosa. Si digo que coño se llevaron los reales, se llevaron los reales, estoy en contra del gobierno ahora soy escuadra. No, ¿dónde están mis reales? Está bien. Listo. Fíjate, hablamos, lo que pasa es que ahora, llegaste y habíamos conversado de eso. Disculpe, ingeniero. Tus reales están aquí, en este sistema. Este sistema fue el que se lo tragó. Yo me quedo tumbada. Te quedas tumbada porque este sistema es el que decide a quién se le paga y a quién no. Es el que decide qué sí, no. Debería asumir ese paquetico. Está bien, pero es que el ministro, cualquier presidente, todos están inmersos en este sistema. Y en este mismo sistema es donde se decide a dónde se invierte el dinero a través de los bancos comerciales, así sea la plata tuya. Hablábamos de que te debes saber de un barril de petróleo y cómo se paga ese barril de petróleo. ¿A quién se le paga? Ellos se quedan con el barril de petróleo y nos pagan a través de tú sabes inglés, ¿no? Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication, el SWIFT. Ese SWIFT viene y, como es de ellos mismos, ¿verdad? Ellos caen en su cuenta. Ellos mismos se pagan, se dan el vuelto y se quedan con el barril de petróleo y supuestamente se paga algo y deciden en qué momento y en qué se invierte y en qué lo debe invertir el gobierno. Por supuesto. Por supuesto. Pero hoy estamos hablando del sistema económico mundial. Y esa deuda moral, el sistema administra como se vea. Además, no se le puede dar directamente de la empresa transnacional o de la empresa estatal al gobierno. La única manera es refinanciar la deuda. Ustedes han escuchado la salida a venta de bonos PDVSA, los bonos soberanos. Esa es la manera de refinanciar la deuda. Es una manera, digamos, el truco para poder obtener liquidez, lo que se llama liquidez. Porque venimos de este principio de la economía: sin inversión no hay producción. Entonces, volvemos aquí al sistema de salud, ¿verdad? Y en ese sistema de salud, entonces tenemos algunos sistemas, digamos, especiales. El IFA, el de las universidades, el IPASME. Y tienen entonces, algunos tienen centros de atención ambulatoria en cada institución. ¿Cómo es que se llama? El de la Universidad Central, el PASME, uno cerca del estadio ahí, tiene un tremendo centro allí, ¿verdad? El de la UCB. PDVSA aquí tienen en Mezzanina una clínica industrial, que ahorita se ha hecho más dependiente porque no tenemos acceso a esto que se tenía antes como empleado de PDVSA. El IPASME también tiene sus clínicas y sus centros hospitalarios especiales para de igual manera los militares. ¿Quiénes son entonces los beneficiarios y los usuarios? Los empleados de las instituciones y los familiares o beneficiarios de esas instituciones. Por la otra parte del sistema, entonces está el sistema privado. Y el sistema privado está, entonces, de fuente desde 2 tipos de fuentes. Empresas, hogares, a través de seguros privados y medicina prepagada. Y entonces, a través de eso, ¿verdad?, están consultorios, clínicas privadas, hospitales privados, como Centro La Trinidad, el Santiago de León aquí mismo, Vidamed, cualquier otra clínica privada. ¿Quiénes son los usuarios? Personas con capacidad de pago. Si no, no. Ese es el sistema de salud en Venezuela. El sistema de salud en otros países solo se atiende nada más, es solamente esto.
personas con capacidad de pago. Y eso ha sido un sitio de debate hasta en el mismo epicentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? 10:28. Vamos, perfecto. Vamos a proceder a los debates internos. Cerramos los micrófonos y quedamos con una pregunta. El Sistema Mundial de Salud. La atención de salud, hablamos de que en Venezuela, ¿verdad? El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales está diseñado, ese diseño solo en Venezuela. Fíjense que esto, además, dentro de este sistema, ¿cómo se ve la salud como principio ético y no como mercancía? No como mercancía, no, o como mercancía dentro de este sistema. ¿Cómo se ve la salud en este sistema? Esas son las preguntas. Esta es la pregunta generadora. ¿Cómo vemos la salud en el marco del sistema económico mundial? ¿Cómo se manifiesta la salud en el marco del sistema económico mundial? Gracias, Maricruz. Colócala allí, por favor. Pregunta para el debate. ¿Cómo se manifiesta, se expresa la salud en el marco de la lámina que tenemos aquí del sistema económico mundial? Para el debate. Cerramos los micrófonos y quedamos acá en el debate presente. Saludos, Leila. Te veo por aquí. Ya proyecté la lámina. Hospital de Maturín, el Núñez Tobar, Manuel Núñez Tobar. Gracias, compañeros. Okay. ¿Cómo se manifiesta el sistema de salud en el marco del sistema económico mundial? Bueno, eso es lo que vamos a debatir. Eso es lo que vamos a debatir. ¿Cómo se manifiesta el sistema de salud en Venezuela? En el marco del sistema económico mundial. Bueno, vamos a cerrar los micrófonos acá. Vamos a
muchas